¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo un día más al canal. En esta ocasión, nuevo vídeo de averías. Como podemos ver, se trata de un Seat León Mark II, los que tienen bastidor 1P, ya sabéis, con motor 2 litros TDI del año 2006. Y bien, pues ¿qué le pasa a esta unidad? Bueno, pues en esta unidad, que como hemos dicho es un Seat León 2000 TDI con motor BKD, pues tiene el problema de que presenta una pérdida de potencia de forma intermitente, que cuando para el motor y vuelve a arrancarlo, pues desaparece y continúa el vehículo funcionando normalmente hasta que le vuelve a surgir la avería. Tras la inspección preliminar, que ya sabéis que hacemos siempre a todos los vehículos, pues bueno, no descubrimos ninguna avería y bueno, decidimos pasar directamente al escáner, que nos arroja el código de averías P0234. Bien, el código de averías P0234. Bueno, pues ya sabéis, este es un código del tipo genérico. Los códigos que empiezan por P0 pues son códigos genéricos que se presentan en todas las marcas y todos los modelos de vehículos. Y en esta ocasión lo que nos dice el código es que la regulación de la presión de sobrealimentación pues ha tenido ha sobrepasado el límite superior, ¿de acuerdo? Es decir, hemos tenido una sobrepresión del turbo más alta de la esperada. Bien, este código de averías, cuando se activa, bueno, pues este código se registra cuando el PCM pues detecta que ha habido una sobrepresión superior a la especificada por el fabricante. Como ya sabéis, una sobrepresión alta pues puede causar, aparte de una pérdida de control, también puede provocar graves daños en el motor en caso de producirse de una forma continua y sin ningún tipo de posibilidad de eliminarla o controlarla. Los síntomas que notaremos cuando tenemos este tipo de averías. Bueno, pues en primer lugar, como siempre, notaremos que se nos enciende la luz del check engine, la luz de avería de motor. También podremos notar una pérdida de potencia, aunque podéis pensar a priori que tener una alta presión del turbo pues podría proporcionarnos mucha más potencia. La realidad es que, bueno, la unidad de control, al detectar esta sobrepresión, pues lo que hace es autoprotegerse para evitar pues tener un posible accidente o dañar el motor. Así que lo que hace es recorta la cantidad de combustible y con ello consigue disminuir bastante la potencia que entrega el motor. También se pueden observar fallos de encendidos, por lo que he comentado anteriormente. Pueden darse casos en los que el motor se sobrecaliente, y en aquellos vehículos con transmisiones automáticas pues pueden darse momentos en los que los cambios de velocidades pues sean de una forma bastante brusca. Las causas más probables, no todas, ya os digo, aquí os voy a mencionar lo que es más probable, al menos en esta unidad. Tendríamos que bueno, pues revisar más detalles, más cosas en vehículos de otras marcas. Pero en esta ocasión, bueno, pues las causas más probables pueden estar en la propia cápsula de vacío que controla la geometría variable, que esta puede estar o bien la membrana rota o bueno, pues que se atasque mecánicamente en algún punto. También podemos tener un problema en el propio solenoide que controla la cápsula de vacío del turbo. Otro de los componentes de este sistema que pueden causarnos este tipo de averías, bueno, pues sería el sensor de presión de sobrealimentación, el sensor MAP, como ya lo conocéis, que es el que mide la presión que hay dentro del colector de admisión.
y también pues puede ser un problema mecánico en el propio turbocompresor, en la misma geometría variable que tiene el turbo. Bueno, pues puede estar dañada, puede estar agarrotada y puede darnos este tipo de averías. Como siempre que estamos diagnosticando una avería, bueno, pues es conveniente conocer el sistema que estamos diagnosticando. En este caso, el sistema VGT, turbo de geometría variable. El sistema de geometría variable, bueno, pues es un sistema ampliamente utilizado en la actualidad, que es prácticamente utilizado por todos los vehículos diésel y prácticamente también todos los vehículos de gasolina de inyección directa de última generación. Es un sistema que proporciona un considerable aumento de la potencia y del par motor de una forma bastante controlada y que consigue reducir el consumo de combustible. El sistema de turbo de geometría variable lo que utiliza es un turbocompresor especial que tiene unos álabes, que está justamente detrás de esta placa, más adelante los veremos. Tiene unos álabes que se mueven con estas palanquitas y lo que hacemos es variar el ángulo de incidencia de los gases de escape sobre el rotor en el lado de escape de la turbina. ¿De acuerdo? Los gases vendrían por aquí por el colector de admisión y según el ángulo que tengan y los álabes, pues variaremos la incidencia de forma de que los gases tocarán o bien en la parte externa de la turbina o bien más hacia la parte interna, consiguiendo de esta forma variar de una forma bastante notable la velocidad de la turbina y consiguiendo de esta forma pues una gran presión en el lado de admisión. El funcionamiento del sistema VGT, bueno, es dentro de lo que cabe es bastante sencillo. La unidad de control del motor, pues lo que va a hacer es tomar las señales que le enviamos con el pedal del acelerador y junto con el resto de señales que le proporciona el motor de los diferentes sensores, por ejemplo, presión de alimentación, presión de aire, temperatura, etcétera, etcétera. Bueno, pues lo que hará es realizar un cálculo de la señal que va a enviar al solenoide de control del turbo de geometría variable, consiguiendo de esta forma que el actuador pues cambie su posición. Para diagnosticar esta avería, bueno, pues como ya he dicho antes, se trata de un código del tipo genérico y el orden que yo voy a mostrar aquí pues no es precisamente el de obligado cumplimiento. Es decir, yo voy a mostraros cómo se comprueban los diferentes elementos, pero luego la experiencia de cada uno será la que determine en qué orden revisaremos el vehículo con idea de obtener un diagnóstico preciso en el menor tiempo posible, sin necesidad de tener que efectuar trabajos o comprobaciones innecesarias. ¿De acuerdo, amigos? Bien, uno de los componentes que vamos a revisar pues será el sensor de presión de colector, el sensor de presión de sobrealimentación, sensor TMAP en este caso. En el caso de un sensor TMAP, lo que nos quiere decir es un sensor doble, un sensor de temperatura de aire y de presión de sobrealimentación. En este caso se encuentra situado justo y muy cerquita del colector de admisión, el de fácil acceso. Aquí podemos ver un poco representado esquemáticamente el esquema eléctrico de nuestro sensor TMAP. Aquí podemos ver el sensor propiamente dicho, que en este caso tiene 4 pines
Y aquí podemos ver el PCM, la unidad de control de motor. Pues bien, en este caso tenemos que el sensor tiene el pin número 1, donde será dedicado a la masa, una masa proporcionada por el pin 76 del PCM. No olvidéis que se trata de una masa electrónica, ¿de acuerdo? Así que ojo a lo que conectamos aquí. Los pines 2 y 3, bueno, pues serán voltaje de referencia. Un voltaje de referencia proporcionado por los pines 38 y 62 del PCM, que nos darán 5 voltios. ¿Por qué tenemos dos voltajes de referencia? Pues ya hemos dicho antes que es un sensor de temperatura y un sensor de presión. Cada uno de ellos está destinado para cada uno de los dos sensores que tenemos aquí dentro, ¿de acuerdo? Y en el pin número 4 pues tendremos la señal de referencia, que es la que nos va a dar el sensor DMAP según las revoluciones que tengamos del motor, de tal forma de que a ralentí pues tendremos aproximadamente 1,7 voltios y con una aceleración suave el valor se incrementará a 2,8 voltios. Tenemos que tener en cuenta de que dependiendo de muchos factores, como por ejemplo la temperatura ambiente, la carga del motor, y etcétera, etcétera, bueno, pues estos valores variarán un poco. Lo que es importante es comprobar de que la señal que nos da el pin número 4 pues varía en relación a las revoluciones que estemos aplicando al motor en cada momento, de tal forma de que siempre que veamos será una curva continua y no nos encontraremos con picos, cortes o con interferencias. ¿De acuerdo, amigos? Aunque en este caso no es de relevante importancia, ya que estamos aquí, bueno, pues también podemos comprobar el sensor de temperatura, que entre el pin 1 y 2 o entre el pin 2 y masa, como queráis, pues tendremos 3850 ohmios a 15 grados y a 33 grados pues tendremos 1980 ohmios, ¿de acuerdo? Si la temperatura que tenéis en el taller en ese momento es diferente a la que he mostrado aquí, bueno, pues tendréis que realizar una regla de 3 para tener aproximadamente la resistencia que debe tener este sensor. No olvidéis que a más temperatura tendrá menos resistencia, es decir, es un sensor NTC, si no me equivoco. Corregidme en los comentarios si pensáis que me equivoco, ¿de acuerdo? Bien, pues continuamos. Otro elemento a comprobar pues sería el solenoide que controla el turbo, evidentemente. En este caso, pues ya conocéis, SEAT suele tener una caja de solenoides donde están 2, 3 o 4 solenoides juntos. Y en el caso de este vehículo se encuentra aquí junto a la batería, pero en otras unidades lo vais a encontrar aquí cerca de la torreta de suspensión del lado derecho. Es fácilmente identificable puesto que tiene un conector eléctrico y varias salidas de tuberías de vacío. Dependiendo de cuántos solenoides tiene, pues más tuberías tendrá. ¿De acuerdo, amigos? Y bien, el esquema eléctrico de este solenoide pues es bastante sencillo. Aquí tendremos el relé R1 que está en la caja de fusibles, el fusible 23 de 10 amperios, el PCM y el propio solenoide. El esquema eléctrico, como digo, es muy sencillo, puesto que tenemos aquí una línea de corriente directa que va unida a la línea 30 del relé R1. La patilla 87 tendremos la salida que alimentará al fusible 23 y este a su vez alimentará la patilla número 3 del solenoide. La patilla número 5 del solenoide pues estará gobernada por la patilla B29 del PCM, que le dará masa en forma de onda PWM, ¿de acuerdo? Un detalle que tenéis que tener en cuenta es que el conector del PCM está dividido en dos partes, una más grande que la otra. Bien, pues la parte B29 corresponde
a la parte más pequeña del conector del PCM, para que no os liéis cuando estéis haciendo las comprobaciones, ¿de acuerdo? Y la comprobación, bueno, pues es muy sencilla. Simplemente comprobaremos de que en el pin número 3 tendremos tensión de alimentación y que el cableado que une el pin B29 con el pin número 5, bueno, pues siempre comprobaremos de que tenga continuidad, de que esté aislado de positivo, de que esté aislado de masa. ¿De acuerdo, amigos? Si todas las comprobaciones eléctricas están bien, bueno, pues podríamos pasar a las comprobaciones mecánicas. Aunque, como ya dije antes, también podríamos comenzar el diagnóstico por aquí, ¿de acuerdo? Revisaremos de que todas las mangueras de vacío, de que todos los conectores, bueno, pues que estén, como siempre, en buen estado, que no tengan grietas, que las tuberías no se encuentre la goma ya pasada o bien impregnada de aceite o lubricante y que no estén taponadas. Si todo esto está bien, pues procederíamos a conectar una bomba de vacío en la válvula de descarga del turbo y comprobaremos de que la geometría variable o la varilla de la cápsula se mueve de una forma libre en todo su recorrido. Como podéis ver aquí, bueno, pues la varilla apenas si se mueve unas décimas de milímetro. Y lo que estamos haciendo es, como os he dicho antes, hemos conectado una pistola de vacío a la cápsula del turbo y estamos aplicando vacío. Aquí tendríamos que tener un recorrido de unos 5 o 6 milímetros aproximadamente, quizá un poco más, pero bueno, como podéis ver, pues apenas, fijaos, apenas se mueve unos milímetros, apenas se mueve nada. Es decir, está bloqueada. O bien tenemos un problema con la cápsula, o bien tendremos un problema con la geometría variable que está situada aquí dentro. En el caso que estamos diagnosticando, bueno, pues lo que hemos hecho para asegurarnos de dónde está el problema, pues ha sido, como podéis ver aquí, hemos desconectado la varilla de la palanca que mueve la geometría variable y lo que estamos intentando hacer aquí es tratar de mover la geometría variable con la mano. En caso de que no tuviese ningún problema, pues debe moverse suavemente en ambos sentidos, pero como podéis ver aquí, bueno, pues está totalmente bloqueada. Os lo voy a poner otra vez para que podáis verlo. Podéis ver, pues está completamente bloqueada, no se mueve absolutamente nada. ¿De acuerdo? Y bien, pues cuando hemos desmontado nuestro turbo, pues esto es lo que nos hemos encontrado. Como podéis ver aquí, pues tenemos, a la vez que están doblados, y además está bastante sucio de carbonilla. Y como podéis ver, pues bueno, tiene el movimiento dificultoso, bastante duro, con lo cual tenemos que sustituir el turbo. Aunque bueno, si buscáis por internet, hay algunas empresas especializadas donde podemos comprobar los componentes del turbo. Podemos encontrar esta placa con los álabes. Podemos comprar esta unidad suelta y podemos reparar nuestro turbo siempre y cuando el resto del mismo pues se halle en buenas condiciones. ¿De acuerdo, amigos? Y en fin, pues esto ha sido un poco pues todo lo que puedo ofreceros acerca de este tipo de averías. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, pues bueno, suscribiros al canal. No olvidéis de darme un like. Si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión, bueno, pues no dudéis en hacérmela en los comentarios. Ya sabéis que trataré de responderos lo mejor y lo antes posible. Y no os perdáis mis próximos vídeos. Chao, chao.